Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias del campo. Las organizaciones agrarias de España quieren entrar a fondo en la discusión de la nueva PAC y en el diseño que el Ministerio de Agricultura hará de esas medidas de apoyo sobre las que tienen un cierto margen de maniobra. Estamos hablando, por ejemplo, de las hectáreas elegibles, una vez que la Unión Europea ha aceptado ya finalmente que países como el nuestro puedan limitar los pagos a un número determinado de hectáreas con derecho a ayuda, que en nuestro caso quedaría fijado en 22 millones. El ministro Arias Cañete habló estos días pasados incluso de cierto margen también para considerar, por ejemplo, el viñedo como hectárea elegible, aunque esa discusión, ya les decimos aquí en el campo, será más profunda. La guerra puede estar ahora entre las comunidades autónomas si no se busca un sistema equitativo de convergencia interna para definir ese pago básico, esa tarifa plana. Si le quitas a uno para dárselo a otro, pues es donde puede haber la guerra. Pero desde luego ahora mismo lo que tiene que haber es un entendimiento. Hay una cosa fundamental. La PAC lo que hay es, grosso modo, o que lleva o que conlleva, es el 30% de una renta a un agricultor, de media. Hace falta que la futura PAC también piense en el 70% restante, que es mercado, mercado y mercado. Por lo tanto, habrá que pedir y exigir y que se contemplen determinadas medidas de mercado para luego poder organizarnos. Esta tarde todas las organizaciones acuden a ese Consejo Asesor Agrario que ha convocado el ministro precisamente para discutir todos estos asuntos. En el propio mandato del Consejo de Ministros de Agricultura ya se propone 2011 como primer año de referencia para calcular ese sistema de transición que decimos hacia la tarifa plana una vez desaparezcan los derechos históricos. Pero al margen de esta negociación a futuro, el debate ahora de la PAC mantiene abierto otro frente y polémico relacionado con los pagos directos de las ayudas que están solicitando ustedes ahora mismo en esta campaña 2013, porque la Comisión Europea, atención, quiere aplicar un recorte de un 5% en esos pagos directos para equilibrar, dice el presupuesto del primer pilar. La medida se enmarca en el mecanismo de disciplina financiera que nunca se ha aplicado y que tiene que validar ahora el Parlamento Europeo antes del 30 de junio, con lo cual todo no está dicho. Todo viene por el ajuste del presupuesto para 2014, que será con el que se paguen las ayudas que ahora van a pedir ustedes. Y es que para 2014 hay 800 millones de euros menos para el primer pilar. Del recorte de ese 5% estarían exentos los primeros 5.000 euros de ayudas directas o todos aquellos que estuvieran por debajo de ese importe, aunque el COPA-COGECA, el órgano que agrupa a todas las organizaciones agrarias europeas y cooperativas, ya ha manifestado su oposición frontal a la propuesta porque de aplicarse comprometería, dicen, muchas inversiones proyectadas por los propios agricultores para este 2013. Bueno, vamos con más cosas porque queremos mostrarles un rostro nuevo, el de este hombre. Este hombre es precisamente Jerzy Plewa, es el nuevo director general de Agricultura de la Unión Europea, que sustituye al español José Manuel Silva, muy conocido en nuestro campo. Las imágenes de nuestro archivo precisamente muestran uno de los más recientes y últimos encuentros que mantuvo con nuestra consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, en el viaje que realizó a Bruselas en octubre. José Manuel Silva ha tenido un papel determinante en el diseño y la negociación de las últimas reformas agrarias al frente de la DG6, como saben, así que ahora le sustituye este polaco, permanecerá como asesor, aunque sin funciones en la estructura decisoria. Las lluvias parecen haber dado una tregua al campo, aunque todavía hoy se pueden ver las consecuencias del desbordamiento de arroyos, cauces y ríos en las principales zonas de cultivo. Las siembras de cereal, como estamos viendo estos días, son las más afectadas, y no solo por el riesgo de inundación de muchas parcelas, que ya es evidente, sino por la lenta filtración de toda esa agua acumulada al haber un nivel de saturación en el suelo muy elevada y estar próxima además la subida de temperaturas. Eso es lo peor para cultivos que todavía están entrando en esa fase de encañado, como por ejemplo las cebadas y trigos, por el peligro de pudrición de la raíz o incluso de cocción, ese efecto cuando suban las temperaturas. En algunas zonas se plantean solicitar el levantamiento de cultivo para no ver penalizadas las ayudas de esta campaña. El agricultor debe de poner en la PAC el cultivo que va a explotar. Si aquí este señor en 15 días no sabe lo que tiene que hacer, habrá que tener también un poco de consideración en la administración de que si mantiene la alfalfa, pues luego a ver lo que hace, porque la alfalfa está muerta. La peor parte se la han llevado esas siembras próximas a las márgenes de ríos, que en nuestro caso, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, estamos hablando del Guadiana, el río Jabalón, el Riansares, el Cigüela o el río Azuer.
Este que ven precisamente, que van a ver en imagen, son ríos de llanura y escorrentía que con las crecidas extienden mucho la superficie encharcada, que al asentarse en terrenos poco permeables y de escasa profundidad, pues lo que ocurre es que permanece mucho tiempo sobre las siembras toda esa agua, provocando la asfixia radicular. Muchos ya la están viendo. Lo estoy viendo mal porque la planta el otro día estuve allí viéndola y por bajo tiene mucha hoja seca, que es la roya lo que se lo está llevando, porque la raíz está ya, dijéramos, perdiendo, se está cociendo. Está sacando la roña mucho y entonces pues ya tanta agua no es bueno para los cultivos, más en esta zona, que también es un terreno muy corto, que no traga demasiada agua y entonces tenemos todo esto que tenemos aquí. El agua se acumula aquí en Las Vegas y entonces pues no es bueno, es malo. Decirles que las compañías de seguro, Agroseguro en concreto, ya está iniciando ese trámite para las peritaciones una vez que toda esa agua desaparezca y se pueda calcular los daños. Hay bastantes siniestros declarados en este momento, lo iremos contando aquí en el campo. Agroseguros está ya evaluando todos los daños en el sector agrario y de esta semana tendremos datos de los daños a las cosechas, aunque todavía habrá que seguir evaluando, puesto que sigue lloviendo y habrá que ver los análisis de carácter definitivo. Bueno, pues como ya les hemos contado también en otra ocasión, el problema también visible que ha venido dando ya la cara con estas lluvias en el cereal es la aparición de ese hongo de la roya, como escuchábamos a este agricultor ahora mismo. Las empresas de fitosanitarios aconsejan no demorar demasiado el tratamiento contra esta enfermedad, contra ese hongo, ya que una vez que aparece puede causar importantes mermas en la parcela, sobre todo porque con la cantidad de agua caída la humedad será ya permanente y el calor de los próximos meses, como decíamos antes también, lejos de frenar el hongo, probablemente lo hará más grave. Ya sabe que prolifera con temperaturas entre 15 y 20 grados. Bueno, para saber qué tratamiento, el experto habla. Están apareciendo un hongo que es la roya, concretamente en los cereales, más en las cebadas. Cuando suben las temperaturas, cuando más agresivos se vuelven. Bueno, hay un exceso de humedad y ya muchos días, y las temperaturas, cuando salga el sol, se va a volver más agresivo, lógicamente. Y no lo va a frenar el sol, como en otras ocasiones cuando el cultivo está más pequeño. El producto es sistémico, de buconazol, 25%, de diferentes marcas, y algo por ahí se hace también con triadimenol, 25%, aunque este esté más indicado también de que hay oidio y otro tipo de hongos. Se aplican con máquinas de fumigar terrestres, bien equipos arrastrados, bien equipos suspendidos o bien automotrices, 250, 300 litros, 400 tampoco pasa nada, por hectárea, mezclado con la dosis recomendada. No le afecta la lluvia, porque hay veces que lo hemos incorporado incluso con sistemas de riego con más presión o pivos. Habría que doblar dosis seguramente, pero tiene una efectividad también bastante aceptable. Bueno, pues en el campo no se habla de otra cosa, lógicamente estos días, así se ve en las fotografías también que llegan a nuestro correo electrónico, que es una dirección muy sencilla donde todos ustedes pueden participar, esta que aparece aquí en la pantalla, como por ejemplo instantáneas que reflejan, como van a ver, cómo se ha desbordado en este caso el río Bogarra en Albacete, anegando muchas fincas cercanas. Fíjense por dónde le llega el agua a esos olivos totalmente sumergidos en la corriente. Olivas anegadas también en Montiel. Ángel y Adrián Posadas nos cuentan que el pluviómetro que tiene instalado en su finca y que solo tiene capacidad para medir 50 litros se ha rebosado ampliamente estos días. Encharcamientos también en Santa Cruz de Mudela, los que nos envían estas fotografías Alfonso Blanco. Algunas fincas tardarán muchos días, nos dice, en filtrar toda esa agua. Algunas parcelas también se confunden ya con las lagunas cercanas, como esta de Mazarulleque, en Cuenca, que nos envía Gonzalo Carlavilla. Y muchos agricultores también pendientes del río, por ejemplo los de Villanueva del Cardete, porque como reflejan las instantáneas de Miguel Ángel Paniego, el Jiguela baja con mucha fuerza. Hoy martes ha salido algo el sol, aunque de vez en cuando las precipitaciones dibujan, como vemos en esta fotografía, el arco iris sobre las siembras verdes de cereal. Esta foto la envía Gabriel Parra desde Pozo de la Serna, en Ciudad Real. Bueno, pues con este panorama vamos a avanzar y vamos a ver en este caso cómo están los precios del ovino en la lonja de Albacete. Hay cierta parálisis en todas las cotizaciones, ya lo ven, corderos de menos de 10 kilos con IGP, 3,63, 3,69, el mismo precio de la semana pasada, y así ocurre con el resto de categorías, de 10 a 15 kilos, también con IGP, 3,36, 3,39 euros kilo vivo en Albacete. El cabrito, de 7 a 10 kilos, 2,97, 3,03, el mismo precio de la semana anterior.
También referenciamos la leche para que tengan pues un precio orientativo de cómo se está moviendo estos días. De oveja con denominación de origen 8,77,907 es un precio también estable, ahí hay pocas variaciones. Sin denominación de origen también con una senda de cierta tranquilidad, 7,26, 7,50 y la leche de cabra 7,65, 7,95 euros hectogrado. En este día hay otras noticias que le interesa conocer, se las contamos como siempre aquí en El Campo. Las ventas de tractores siguen bajando. En febrero cayeron el 11,74 con respecto a igual mes del año anterior, según los últimos datos de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura. También cayó en febrero la inscripción de remolques, con un 26% menos. La lluvia y el poco sol del final del invierno y de este arranque de la primavera ha retardado la floración de los cerezos, que este año está rompiendo algo más tarde de lo habitual. La floración del cerezo dura entre 12 y 14 días y en comarcas como la extremeña de Jerte es la principal actividad de su economía agraria. Baja la exportación de arroz de la Unión Europea con una caída superior al 14% y unas 87.000 toneladas desde septiembre de 2012. Italia ha sido el primer país exportador, seguido de España con 10.600 toneladas. Abrimos calendario para recordarles que hoy mismo, este martes, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica varias resoluciones de líneas de ayudas que estaban pendientes de pago de distintas convocatorias. Así que si estaba pendiente de cobrar, por ejemplo, ayudas de ecológica de 2008 a 2009, esa convocatoria aparece ya en el diario resuelta. La deducción por las agroambientales del olivar desde 2009-2010 y las razas autóctonas en extensivo de 2011. Toda esa información la pueden encontrar en esa página web, que es la del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Y nuestra última imagen en el campo es la que aportan todos ustedes, que llega desde Tébar, en Cuenca. Algunos han tenido que aprovechar los escasos ratos de sol para ir alzando los rastrojos del año pasado, bastante blandos para la labor, gracias a las lluvias. Bueno, pues dice el refrán que arada de muchos terrones no es fácil para peones. No es el caso. Aquí lo dejamos. Esta noche a las 9 menos 10 aproximadamente volvemos con más noticias del campo. No se lo pierdan. Que pasen una buena tarde.